Bienvenido a Archivo Rojo. Hoy, una historia real que nunca debió salir a la luz. Parte 1. La noche de la estación. Nadie en San Isidro del Polvo pudo explicar qué ocurrió exactamente esa noche. El último tren había pasado a las 21:40, dejando tras de sí un eco metálico que se perdió entre los cerros secos del norte de Zacatecas. Después, la estación quedó vacía, iluminada solo por una lámpara amarillenta que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Fue allí donde Benigno Salvatierra fue visto por última vez. Benigno tenía 48 años. Era vendedor ambulante y llevaba semanas viajando entre pueblos pequeños, comprando mercancía barata y revendiéndola con sobreprecio. Algunos lo respetaban, otros lo evitaban. Nadie lo llamaría un buen hombre, pero tampoco alguien que mereciera desaparecer. Esa noche, el cantinero declaró que Benigno había bebido poco, 2 tragos de mezcal, nada más. Pagó en efectivo, guardó el cambio con cuidado y dijo que debía tomar el tren de regreso. No parecía borracho, no parecía asustado. Un muchacho aseguró haberlo visto caminando hacia la estación, cargando una maleta vieja y murmurando solo. Después, nada. A la mañana siguiente, el jefe de estación encontró la maleta apoyada contra un banco de madera. Estaba vacía. No había sangre. No había señales de pelea. Solo marcas extrañas en la grava, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la zona de carga, donde las vías se perdían entre la maleza. La policía local tardó 2 días en abrir un informe. «Seguramente se fue con alguna mujer», dijo uno de los agentes. «Los hombres como él siempre vuelven». Pero Benigno no volvió. Pasaron semanas, luego meses. Su nombre se convirtió en un rumor incómodo, algo que la gente mencionaba en voz baja cuando el viento soplaba fuerte por las noches. Algunos aseguraban haber visto una sombra cerca de la estación, siempre a la misma hora, siempre inmóvil. Nadie habló de asesinato. Nadie quiso hacerlo, porque en San Isidro del Polvo, aceptar que alguien había sido eliminado significaba aceptar algo peor, que el responsable seguía allí, caminando entre ellos, respirando el mismo polvo, saludando como cualquier otro vecino. A solo 3 calles de la estación vivía Teodoro Montalvo Reyes, mecánico, callado, útil y completamente invisible. Parte 2. El hombre útil. Durante años, Teodoro Montalvo Reyes había sido exactamente lo que un pueblo pequeño necesitaba: un hombre discreto. Arreglaba motores viejos, generadores que nadie más entendía, bicicletas oxidadas y, en ocasiones, radios militares que aparecían misteriosamente en manos de campesinos. No preguntaba de dónde venían, no opinaba, solo cobraba lo justo y devolvía las cosas funcionando. Vivía solo en una casa de adobe al final de la calle del Molino, justo donde el polvo se acumulaba más espeso. No tenía esposa, ni hijos, ni visitas frecuentes. Los domingos asistía a misa y se sentaba siempre en la última banca. Para muchos, Teodoro era invisible. Pero esa invisibilidad había sido construida con paciencia. Había llegado a San Isidro del Polvo en 1956, proveniente de Sonora. Dijo que huía del trabajo en las minas, que el ruido le había arruinado el oído. Nadie comprobó su historia. Nadie lo necesitó. Lo que pocos sabían era que Teodoro conocía perfectamente los horarios de los trenes, incluso mejor que el jefe de estación. Sabía qué vagones quedaban sin vigilancia,
qué rutas secundarias se usaban para cargar mercancía ilegal y, sobre todo, qué horas dejaban al pueblo completamente dormido. La noche en que Benigno desapareció, Teodoro no durmió. A las 21:55 encendió su lámpara de queroseno. A las 22:10 cerró la puerta del taller. A las 22:22 cruzó la vía por el paso trasero, donde la grava ocultaba las huellas con facilidad. Benigno estaba sentado en el banco de la estación cuando escuchó pasos detrás de él. ¿Se fue el tren?, preguntó Teodoro, con una voz neutra. Benigno levantó la mirada, molesto. Respondió que sí, que tendría que esperar hasta la mañana. Teodoro asintió. Se sentó a su lado. Hablaron poco. Del calor, del polvo, de lo caro que estaba todo. Cuando Benigno se levantó para ir al baño de la estación, Teodoro lo siguió. El golpe fue rápido, seco, dirigido a la base del cráneo con una herramienta envuelta en tela. Benigno no gritó, no tuvo tiempo. Teodoro había ensayado ese movimiento durante meses. El cuerpo fue arrastrado hacia la zona de carga, colocado dentro de un contenedor vacío y cubierto con sacos viejos. Al amanecer, el contenedor ya no estaba allí. La maleta quedó como un error. El primero. Durante semanas, Teodoro observó el pueblo con atención. Esperó rumores, sospechas, preguntas. Nada ocurrió. Fue entonces cuando entendió algo esencial. Nadie estaba buscando de verdad. Y cuando un hombre descubre eso, el siguiente paso deja de ser un impulso y se convierte en método. Parte 3. El método del silencio. Después de Benigno Salvatierra, Teodoro Montalvo Reyes no sintió alivio, sintió claridad. Durante días analizó cada detalle de la noche en la estación, el sonido del golpe, el peso del cuerpo, el tiempo exacto que tardó en arrastrarlo sin ser visto. No hubo errores graves, solo pequeños ajustes que en su mente ya estaban corregidos. Comprendió algo fundamental. El crimen no debía llamar la atención, debía disolverse dentro de la rutina del pueblo. El segundo hombre elegido fue Efraín Calderón Iriarte, un chileno que había llegado meses atrás diciendo que buscaba trabajo en la construcción. Dormía donde podía, bebía más de lo necesario y hablaba demasiado. Hablaba de robos, de contrabando, de negocios que nadie más entendía. Ese tipo de hombres desaparecían sin que nadie preguntara demasiado. Teodoro lo observó durante semanas. Aprendió sus horarios, sus rutas, el lugar donde guardaba sus pocas pertenencias. Una pensión cerca del viejo molino abandonado. La noche del 3 de noviembre de 1957, Teodoro lo invitó a su taller. «Tengo un generador viejo que podría servirte», le dijo, «pero necesito ayuda para moverlo». Efraín aceptó sin dudar. El dinero siempre era una promesa suficiente. Dentro del taller, Teodoro había preparado todo. Las ventanas cubiertas, el suelo limpiado con anticipación, las herramientas colocadas en un orden preciso. Cuando Efraín se inclinó para levantar el generador, el golpe fue distinto al primero, más fuerte, más seguro. El cuerpo fue desmembrado en partes manejables y envuelto en lona aceitosa y transportado durante varias noches hasta un terreno baldío cerca de las vías secundarias. Allí, Teodoro cavó profundo, más de lo necesario, y mezcló cal con la tierra. Al día siguiente, trabajó como siempre.
Reparó una bicicleta, ajustó un motor, saludó a 2 vecinos. Nadie notó nada extraño. Pero el patrón comenzaba a tomar forma. En febrero de 1958 desapareció Tomás Beltrán Gálvez, un cobrador itinerante. En mayo, Rogelio Funes, comerciante de paso. Todos hombres solos, todos sin familia cercana en el pueblo. La policía local abrió un expediente conjunto bajo el nombre de Personas ausentes sin indicios de violencia. Un solo archivo, delgado, olvidado en un cajón. Teodoro, mientras tanto, llevaba un cuaderno pequeño escondido bajo una baldosa del taller. No escribía nombres, solo fechas y horarios. Porque para él ya no eran personas, eran pruebas de que el silencio podía perfeccionarse. Parte 4. Las preguntas incómodas. Durante casi 2 años, San Isidro del Polvo aceptó las desapariciones como acepta la sequía, sin protestar. Los hombres iban y venían, algunos no regresaban, nadie llevaba la cuenta exacta. En los pueblos pequeños, la memoria suele ser selectiva. Pero en el verano de 1959 ocurrió algo distinto. Desapareció Julián Arcos Miret. Julián no era un forastero, era hijo del pueblo, conocido desde niño, ayudante del carnicero y, en ocasiones, chofer improvisado cuando alguien necesitaba transportar mercancía a otro municipio. Tenía una madre anciana y 2 hermanas que preguntaron demasiado pronto y demasiado alto. La última persona que lo vio fue Teodoro Montalvo Reyes. Julián había llevado su camión al taller por un problema en el embrague. Teodoro trabajó en él hasta el anochecer. Testigos confirmaron que Julián salió del taller pasadas las 9, pero nadie pudo asegurar que hubiera llegado a su casa. Esta vez, el método de Teodoro tuvo que adaptarse. No hubo estación, no hubo contenedores. El cuerpo fue ocultado en un antiguo pozo seco a las afueras del pueblo, cubierto con chatarra y restos de maquinaria abandonada. Fue un trabajo apresurado, realizado bajo presión. Por primera vez, Teodoro cometió un error menor. Un trozo de tela quedó atrapado entre las piedras del pozo, la manga del overol azul que Julián usaba para trabajar. La madre de Julián fue a la policía estatal en Fresnillo, lloró, insistió, nombró a personas, exigió respuestas. El caso dejó de ser local. En septiembre de 1959 llegó al pueblo el inspector Manuel Echeverría Lozano, un hombre de 40 años, serio, meticuloso y con fama de no aceptar explicaciones vagas. No venía buscando un asesino, venía buscando contradicciones. Echeverría revisó los archivos, notó algo que nadie había querido ver. Las desapariciones seguían un patrón de tiempo, no de lugar, siempre de noche, siempre en rutas conocidas por alguien que dominaba el movimiento del pueblo. Entrevistó a comerciantes, a obreros, a campesinos. Cuando llegó al taller de Teodoro, no encontró nada fuera de lugar, demasiado en orden incluso. ¿Conocía a Julián Arcos?, preguntó el inspector. Claro, respondió Teodoro. Creció aquí, como todos. Fue la respuesta correcta, pero algo en la forma en que la dijo quedó registrado en la mente del inspector, porque por primera vez el silencio empezó a sonar falso. Parte 5. Doble vida. Durante el día,
Teodoro Montalvo Reyes era el hombre que todos conocían, un mecánico servicial, puntual y educado. Saludaba a los vecinos, discutía precios de repuestos y siempre tenía un consejo para cualquiera que llegara con problemas mecánicos. Pero cuando el sol se ocultaba, Teodoro se transformaba. La misma precisión y orden que aplicaba en su taller se trasladaba a sus noches de cálculo y ocultamiento. Cada herramienta tenía un propósito, cada ruta de escape estaba memorizada, cada sombra podía ser su aliada. El contraste era tan absoluto que incluso los más cercanos creían conocerlo, pero no sabían nada. Nadie notó cómo revisaba las calles antes de dormir, cómo escuchaba los rumores que corrían por el pueblo y cómo anotaba mentalmente cada detalle insignificante que podría ser útil más adelante. La desaparición de Rogelio Funes, un comerciante de paso, fue un ejemplo de su doble vida. De día, Teodoro ayudaba a Rogelio a reparar su camioneta y discutían sobre el precio del repuesto. De noche, Teodoro siguió cada paso de Rogelio, entendiendo sus movimientos, su rutina, hasta que llegó el momento preciso para llevarlo a un lugar apartado. El acto fue rápido, meticuloso y silencioso. El cuerpo fue colocado en un canal de riego abandonado, cubierto con sacos viejos, mezclado con tierra y restos de madera. Por la mañana, Teodoro ya estaba de vuelta en el taller, ajustando un motor y conversando con los vecinos como si nada hubiera ocurrido. El orgullo silencioso que sentía al ver que nadie sospechaba nada se mezclaba con una creciente seguridad en sí mismo. Cada desaparición aumentaba su control sobre la narrativa del pueblo. Nadie veía, nadie escuchaba, nadie preguntaba. Sin embargo, a pesar de su confianza, pequeñas señales empezaban a aparecer. La policía estatal había intensificado la vigilancia después del caso de Julián Arcos. Inspecciones ocasionales, preguntas sobre los horarios de los trabajadores, rumores sobre objetos encontrados cerca de la estación. Teodoro notaba estas pequeñas olas de sospecha y aprendía a esquivarlas, perfeccionando su método con cada nueva amenaza. Pero mientras perfeccionaba su sistema, Teodoro comprendía algo aún más profundo. No solo estaba matando, sino escogiendo qué historias desaparecerían del pueblo y cuáles seguirían vivas, controlando la memoria misma del lugar. Cada hombre desaparecido era un capítulo que él decidía cerrar, y cada objeto dejado atrás era una pista que nadie descubriría, al menos por ahora. Y mientras los vecinos admiraban su habilidad con los motores y su aparente bondad, Teodoro Montalvo Reyes continuaba caminando por la delgada línea entre lo útil y lo mortal, preparándose para la próxima víctima. Parte 6. El ojo que observa. El inspector Manuel Echeverría Lozano no tardó en notar un patrón. Las desapariciones no eran aleatorias. Todas tenían un hilo invisible que conectaba estaciones, talleres y rutas de transporte. A simple vista, eran hombres solos, trabajadores itinerantes, personas que el pueblo podía olvidar sin dolor. Pero Echeverría sabía que los patrones nunca mienten. Durante semanas revisó expedientes antiguos, entrevistó a comerciantes y obreros y tomó notas en su cuaderno. Cada detalle contaba: quién veía qué, a qué hora, qué objetos estaban ausentes. Cuando escuchó sobre Teodoro Montalvo Reyes, no pensó que fuese sospechoso. Lo vio como un mecánico útil y discreto, un hombre que conocía bien los horarios del pueblo.
Pero algo en la precisión de sus respuestas y en la calma con la que hablaba de los desaparecidos le pareció extraño. Echeverría decidió vigilar el taller. Cada movimiento, cada cliente, cada hora de cierre fue registrado. Una noche, mientras los faroles iluminaban débilmente la calle polvorienta, observó cómo Teodoro cerraba las ventanas y revisaba la disposición de herramientas en silencio. Parecía un ritual. Cada objeto estaba colocado con exactitud milimétrica. El inspector decidió entrar en acción discretamente. Instaló pequeñas observaciones, entrevistó a testigos de los alrededores y empezó a notar detalles que antes parecían insignificantes. La posición de los sacos de arroz en la entrada, huellas en la grava de la estación, un olor tenue a aceite mezclado con tierra húmeda cerca de un antiguo pozo abandonado. El primer hallazgo relevante fue una manga azul atrapada entre piedras, perteneciente a Julián Arcos, la primera víctima que había llamado la atención de la policía estatal. Era una prueba pequeña, casi insignificante, pero suficiente para despertar sospechas. Echeverría comenzó a unir piezas. Cada desaparición, cada rastro dejado sin querer, cada objeto olvidado o mal escondido. La red se estrechaba alrededor de alguien que nunca parecía estar implicado. Un hombre útil, invisible, silencioso. El patrón era claro. Alguien que conocía cada rincón del pueblo y podía moverse sin ser notado. Una noche, mientras revisaba la estación, Echeverría vio algo más. Marcas de arrastre hacia la zona de carga. Restos de sacos viejos que no deberían estar allí. Era demasiado consistente para ser coincidencia. Alguien estaba usando la infraestructura del pueblo a su favor. Y ese alguien no era un extraño. Por primera vez, Echeverría se dio cuenta de que las desapariciones estaban meticulosamente planeadas. No era un ladrón ni un oportunista. Era un asesino. Un hombre que conocía cada rincón del pueblo y podía moverse sin ser notado. Y su nombre, silencioso y normal, estaba en boca de todos. Teodoro Montalvo Reyes. El inspector sabía que si quería detenerlo necesitaba pruebas sólidas. Cada pista debía ser observada, cada objeto fotografiado, cada testimonio registrado. Cualquier error podía significar que Teodoro desaparecería nuevamente, pero esta vez sin posibilidad de volver. Parte 7. El cerco se cierra. El inspector Manuel Echeverría Lozano sabía que no podía apresurarse. Cada movimiento en San Isidro del Polvo debía ser calculado. Teodoro Montalvo Reyes era silencioso, meticuloso y conocía cada rincón del pueblo. Un error y desaparecería de nuevo, como si nunca hubiera existido. Durante semanas, la policía comenzó a vigilar las vías del tren y los talleres abandonados. Revisaron depósitos, cobertizos y estaciones secundarias que habían permanecido sin vigilancia durante años. Fue en uno de esos depósitos donde encontraron los primeros indicios sólidos. Restos de ropa masculina parcialmente quemada, objetos personales y herramientas que no pertenecían al taller, pero sí coincidían con las pertenencias de varias víctimas. Una camisa azul con manchas de aceite, parcialmente rasgada, coincidía con la que Julián Arcos había usado. Una vieja cartera de cuero pertenecía a Rogelio Funes. Cada hallazgo parecía trivial, pero sumado al patrón de desapariciones, comenzó a formar un mapa silencioso del asesino. Echeverría decidió intensificar la vigilancia alrededor del taller de Teodoro.
Lo observaban día y noche, tomando nota de cada visita, cada entrega de piezas, cada trayecto hacia la estación. Pronto notaron algo inquietante. Teodoro salía solo en la noche, cargando sacos y cajas que desaparecían misteriosamente. La rutina de siempre, que durante años había parecido inofensiva, ahora parecía una coreografía estudiada. Una noche, mientras los oficiales seguían al mecánico desde la distancia, vieron cómo entraba a un viejo pozo seco detrás de su taller. Allí, con linternas escondidas, pudieron notar cómo manipulaba objetos y sacos, removiendo tierra con precisión. Cada movimiento era calculado. Al día siguiente, cuando la policía revisó el pozo, encontraron restos humanos parcialmente ocultos bajo chatarra y tierra, fragmentos de huesos y ropa de las víctimas. El horror era evidente, pero la evidencia suficiente para vincular a Teodoro con los asesinatos. El inspector comprendió que el asesino no actuaba por impulso, tenía un plan meticuloso. Cada desaparición, cada traslado de cuerpos, cada objeto dejado a medias, era parte de un método para confundir y retrasar la investigación. El cerco se estaba cerrando. Teodoro, tan seguro durante años, estaba ahora bajo observación constante. Cada movimiento podría ser su último error. El pueblo comenzó a murmurar, extrañas luces en el taller, hombres observando desde lejos, preguntas que nadie se atrevía a responder. La tensión era palpable. Nadie imaginaba que el asesino silencioso, que siempre parecía invisible, estaba siendo vigilado sin descanso. Echeverría sabía que estaba cerca de un descubrimiento crucial. Solo necesitaba la prueba final, la evidencia irrefutable que conectara cada desaparición con el taller y con Teodoro. Y esa prueba estaba más cerca de lo que todos podían imaginar. Parte 8. El desenlace. La noche del 12 de octubre de 1960, el inspector Manuel Echeverría Lozano decidió que ya no podían esperar más. Durante semanas habían seguido los movimientos de Teodoro Montalvo Reyes. Habían documentado cada visita, cada viaje nocturno, cada comportamiento sospechoso. Ahora necesitaban una acción directa. Echeverría organizó una vigilancia encubierta alrededor del taller y del viejo pozo seco donde habían encontrado restos humanos. Oficiales en puntos estratégicos esperaban la señal. Cada paso, cada movimiento de Teodoro estaba siendo observado con cuidado. A las 22:15, Teodoro salió del taller cargando un saco que parecía pesado. Caminó con calma hacia la zona trasera, donde las luces de la calle no alcanzaban a iluminarlo por completo. Los oficiales se acercaron lentamente, sin hacer ruido. Cuando Teodoro levantó la tapa del pozo para depositar lo que llevaba, Echeverría y su equipo entraron en acción. «¡Alto!», gritó el inspector. «¡Policía! ¡No se mueva!». Teodoro se detuvo. Su rostro, siempre tan controlado, mostró un instante de sorpresa. No intentó escapar, no gritó, solo levantó las manos lentamente, con la calma que siempre lo había caracterizado. Teodoro Montalvo Reyes queda arrestado por múltiples desapariciones y homicidios, dijo Echeverría. Los oficiales registraron el taller y encontraron evidencia irrefutable. Ropa de víctimas, herramientas usadas en los crímenes y un cuaderno donde Teodoro anotaba fechas, lugares y movimientos. Cada página era un mapa de su sistemática violencia. La prensa local comenzó a interesarse inmediatamente.
La noticia se difundió. El hombre que había sido invisible durante años había sido capturado gracias a la persistencia del inspector y a los pequeños errores que cometió al intentar ocultar sus crímenes. El pueblo entero estaba en shock. Aquellos que habían saludado a Teodoro y confiado en su discreción, ahora veían al hombre que había mantenido el terror silencioso durante años. Echeverría sabía que la fase más difícil no había terminado. Necesitaban confirmar la identidad de todas las víctimas, vincular cada desaparición con los restos encontrados y preparar el caso para un juicio que sería histórico. Teodoro fue trasladado a la estación de policía y durante la noche, sentado en su celda, apenas reaccionó a los gritos de los curiosos que habían escuchado la noticia. Su calma seguía intacta, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. El hombre que había caminado invisible entre ellos, que había decidido quién debía desaparecer y quién podía vivir, finalmente estaba dentro de un cerco que él mismo no podía controlar. Parte 9. El juicio. El juicio contra Teodoro Montalvo Reyes comenzó en marzo de 1961 en Zacatecas. La sala estaba llena. Familiares de las víctimas, vecinos del pueblo, periodistas locales y oficiales de policía. Todos querían ver al hombre que había permanecido invisible durante años y que había convertido el silencio en su arma más mortal. El inspector Manuel Echeverría Lozano presentó la evidencia de manera meticulosa. Restos humanos encontrados en varios puntos, ropa de las víctimas, herramientas y el cuaderno donde Teodoro anotaba cada detalle de sus crímenes. Cada pieza de evidencia contaba la misma historia. Un patrón, una mente metódica, un asesino que había planificado todo con paciencia y precisión. Varios testigos fueron llamados al estrado, vecinos que habían notado los movimientos nocturnos de Teodoro, trabajadores que habían coincidido con él en la estación y hasta los primeros policías que habían investigado las desapariciones. Sus relatos eran escalofriantes, silencios prolongados, objetos que se movían sin explicación, sombras que parecían observar desde la oscuridad. El fiscal presentó cada caso con cuidado, conectando cada desaparición con el taller y el pozo donde habían sido encontrados los restos. La defensa trató de minimizar los hechos, alegando que los restos podrían pertenecer a personas fallecidas por accidentes o migraciones. Pero las pruebas físicas y la consistencia del patrón eran demasiado claras para ser ignoradas. Durante los interrogatorios, Teodoro mantuvo su calma habitual, respondía con precisión, sin emociones aparentes. No negó las acusaciones, pero tampoco ofreció explicaciones. Su silencio era una especie de muro, frío, calculado y aterrador. Después de semanas de testimonios y revisiones de evidencia, el juez y el jurado deliberaron. La conclusión fue unánime: culpable de múltiples homicidios premeditados. La sentencia se anunció en la plaza del pueblo. Teodoro escuchó sin reaccionar mientras la voz del juez declaraba: Teodoro Montalvo Reyes, usted ha sido encontrado culpable de asesinato múltiple y desaparición forzada de ciudadanos. La sentencia será la pena de muerte. El pueblo respiró aliviado y horrorizado al mismo tiempo. Por primera vez en años, el silencio de Teodoro Montalvo Reyes se rompió, pero no con palabras, sino con la certeza de que su control había terminado. Parte 10. El final del silencio. El día del cumplimiento de la sentencia, Teodoro Montalvo Reyes fue trasladado desde la cárcel de Zacatecas a la sala de ejecuciones. La ciudad entera estaba expectante. Nadie en San Isidro del Polvo había olvidado las desapariciones y ahora
el hombre que había convertido el miedo en rutina enfrentaba su último acto. Mientras lo llevaban, Teodoro caminaba con la misma calma con la que había arreglado motores, movido sacos o manipulado la vida de sus víctimas. Nadie entendía cómo alguien podía mantener tal serenidad frente a la muerte. Para él era solo otro momento calculado, otra parte de un plan que ya no le pertenecía. El inspector Manuel Echeverría Lozano estuvo presente. Observó cómo la justicia, lenta pero inexorable, alcanzaba al hombre que había desafiado durante años la moral y el orden de un pueblo entero. La evidencia que había reunido, los restos, la ropa, el cuaderno meticuloso de Teodoro había asegurado que la pena se cumpliera sin dudas. En la plaza cercana, los vecinos reunidos susurraban entre sí. Muchos lloraban, otros permanecían en silencio, procesando el horror que habían vivido en la sombra durante años. Las familias de las víctimas finalmente pudieron cerrar sus ojos y respirar, sabiendo que el hombre que había decidido quién viviría y quién desaparecería ya no podía hacer daño. Antes de subir al patíbulo, Teodoro hizo un último gesto. Levantó la vista y miró hacia el cielo, como si reconociera el polvo de San Isidro del Polvo que siempre había cubierto sus pasos. Nadie pudo leer sus pensamientos, pero su mirada seguía siendo fría y calculadora. El silencio que había cultivado durante años terminó allí, no con palabras, sino con la certeza de que el equilibrio se había restablecido. A las 6:47 de la mañana, la sentencia se cumplió. El pueblo respiró profundo, y aunque la memoria de los desaparecidos permanecería en los corazones de todos, finalmente había justicia. Teodoro Montalvo Reyes, el hombre invisible, el asesino silencioso, había dejado de existir. Pero su historia se convirtió en un recuerdo imborrable, un recordatorio de que incluso en los pueblos más pequeños, los secretos pueden ocultar horrores inimaginables. El silencio del pueblo volvió, pero ahora estaba lleno de memoria, de advertencia y de lecciones que nadie olvidaría. Si quieres la segunda parte, deja tu like y suscríbete. Archivo Rojo. Hasta la próxima.